Hola, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos al segundo capítulo en la serie La Isis Desvelada. Espero que todos estén muy bien. Oh, espero que hayan disfrutado el primer capítulo de la serie. En esta segunda parte vamos a hablar de algo que es canónico en los libros de magia, en los libros de ocultismo, en la gran mayoría. No así en grimorios viejos, no así en grimorios medievales, y tampoco en textos muy arcaicos como el Kybalión y todas estas cosas ya clásicas. Pero en años más recientes, hablemos de principios del siglo XX, algo muy común en los libros de ocultismo, de magia, de esoterismo, es casi siempre la explicación de qué es la magia. Esta explicación casi siempre se reserva para el segundo capítulo, y en el segundo capítulo, pues bueno, se ata la idea de la cosmovisión a cómo es que la cosmovisión puede ser significativa y operante dentro del concepto de magia, ¿no? Ahora, algo muy importante a tener en cuenta es lo siguiente. El nombre mago deriva bueno, de un vocablo que es magi, que en teoría viene de la India, pero hay muchas escuelas de pensamiento que lo ubican en otras etimologías. La verdad es que a nosotros no nos interesa eso. Ya existe una idea arquetípica del mago, ya existe una idea que, pues bueno, está construida, así que no nos vamos a perder el tiempo explicando etimologías, orígenes y de la misma forma en que no desperdiciamos tiempo citando autores viejos meramente o haciendo referencia a libros que ya no nos sirven, tampoco vamos a ahondar en etimologías. ¿De acuerdo? Lo importante es entender al mago como un operador de, bueno, este conocimiento. Cualquier conocimiento, el que sea, puede ser transformado en una fuerza de operación o de utilidad, básicamente. El principal problema con las explicaciones canónicas de la magia es que la caricaturizan. Si ustedes en algún momento han leído algunos grimorios viejos, haciendo un poco mención aquí, no sé, a cosas como el Enquiridión del Papa León III, si no mal recuerdo, las fórmulas mágicas y los resultados que se obtienen son variopintos, como si el mago Merlín de Disney estuviera poniendo soluciones a problemas cotidianos por métodos, pues metafísicos, ¿no? La verdad es que en esta gama de libros uno encuentra cualquier tontería, ¿no? Libros como el Abramelin, ya el muy mencionado por mí, Grimorio de San Cipriano, no sé, el Enquiridión precisamente, libros por el estilo mencionan la magia como una especie de operación que pues lo que intenta es resolver de forma caricaturizada problemas como tener pulgas, piojos, hacerse invisible, volar, tener todo el conocimiento del universo, etcétera, ¿no? Fórmulas tan variadas como hacer el regreso de una pareja, tener erecciones más duraderas. La verdad es que los autores divagaban y de forma justificada entre los problemas de su cotidianidad y las fantasías de poder. Em, no descarto que en la explicación y posteriormente en la segunda parte de la serie, que será pues ya la parte práctica, pueda parecer que pues también en esta propuesta mía se coquetea con estas fantasías de poder. Sin embargo, trataré de mantenerme apegado al objetivo principal que yo encuentro en la magia, que es más allá de dominar la naturaleza o el medio ambiente, es la manera de desplazarnos en la narrativa que nos permita, pues, no sé, comprender el mundo que nos rodea y tener y vivir la historia que queremos vivir, ¿no? Entonces, y comenzando a ponerle pies y cabeza a esta explicación de qué es la magia, pues bueno, la magia dentro de mi cosmovisión realmente opera en el siguiente principio. Si todos emanamos y partimos de una conciencia universal, primordial, y una conciencia que
de forma ideal, da una proyección en muchos niveles y en muchas dimensiones a nuestra realidad, entonces, ¿qué somos nosotros? Nosotros, como diría Bernardo Kastrup, pues bueno, somos alter egos, somos personalidades disociadas de esta gran conciencia. Dentro de esta cosmovisión, nosotros jugamos el papel de actores. Básicamente estamos actuando papeles. Esta no es una conclusión meramente azarosa, es una conclusión experimental. Cualquier persona que experimente fuertemente un encuentro cercano a la muerte y pueda regresar de él, usualmente viene con conclusiones similares. Personas que están muy envueltas en la meditación, más, no sé, un ejemplo contemporáneo sería Alan Watts, que, pues bueno, derivado de sus trabajos de meditación y de trascendencia, él tiene la misma cosmovisión, ¿no? Los lamas, los sabios de Oriente, en general, casi todas las personas que están en un contacto constante con esta parte más consciente, con esta parte más mental de nuestra experiencia, pues tenemos la intuición y tenemos la certeza, ¿no? Aquí no me voy a poner a hablar de evidencias, pero es una certeza intuitiva y es en lo que se va a basar este libro. Si para bueno, este libro, esta serie, si para el momento tú no sientes que esto te convence, lo más probable es que no tengas que seguir escuchando. Si hay alguien, y lo repito nuevamente, que está buscando evidencias duras en esto, va a encontrar algunas especulaciones, pero no va a encontrar evidencias duras porque no es el objetivo ni de la metafísica ni del esoterismo, ¿de acuerdo? Aún así, yo doy fe anecdótica de que estas prácticas y las conclusiones derivadas de ellas a mí me parecen muy acertadas y en su operación me dan muchos resultados. Entonces, volviendo a la corriente principal, si nosotros somos estas conciencias disociadas de la gran conciencia creadora, por ponerle un nombre o Dios, lo que ustedes quieran, exactamente qué es la magia para nosotros, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues lo primero que tenemos que entender es el pacto, ¿no? El pacto, y lo explico nuevamente, es es este estado de aparente materialismo, y digo que es aparente porque no es no es la verdad fundamental de nuestra existencia. Pero bueno, en este pequeño pacto materialista, nosotros hemos decidido perder la omnipotencia, la omniscencia, y hemos decidido perder cualquier otro vestigio de, de influencia sobre los sucesos materiales. ¿De acuerdo? Eh, Veámoslo como una situación donde estamos en una feria, en una serie de juegos. Y la única forma de jugar los juegos y divertirnos es si nosotros fingimos un papel y lo hacemos tan bien que tenemos que olvidar que estamos fingiendo. Porque ese es todo el sentido de la aventura de vivir y es todo el sentido de la existencia de tantas conciencias, ¿no? La idea es poder experimentarnos unos a otros, lugares con lugares, comparar experiencias y todo lo que ello deviene, ¿no? Entonces, en esta pérdida de poder, en esta pérdida de, no sé, de memoria, por ponerlo de alguna forma, nosotros encontramos el valor de nuestra vida y encontramos nuestro papel, pero no significa que no podamos recurrir de alguna forma a comprender mejor el juego y jugarlo mejor, porque todos los juegos tienen un objetivo. El objetivo de este juego no me parece, de acuerdo a mucha meditación y mucha introspección, no me parece que sea meramente tener experiencias. Me parece que es buscar las experiencias que queremos y las experiencias que realmente son más nutritivas. Pensémoslo de esta forma. Hay experiencias que nutren y hay experiencias que son vacías.
Cuando cualquiera de nuestras pequeñas unidades, o sea, las personas y seres conscientes que estamos en el mundo, no está teniendo una experiencia realmente nutritiva, pues realmente no, no estamos aportando mucho al juego, ¿no? Y somos piezas del juego entonces que pues simplemente no se les da tanto recurso. Pensémoslo como personajes en un reality show y si viéramos desde arriba este reality show, nosotros podríamos dar recursos a esos personajes, ¿no? Pasa y sucede que cuando una vida no es interesante o no es suficientemente completa, estos recursos se pierden. ¿Alguna vez se han preguntado por qué hay personas que lo arriesgan todo y estando en esos riesgos constantes, estando en esas situaciones que los ponen constantemente en dilemas que los ponen al borde de perderlo todo, casi nunca les sucede una tragedia? Casi nunca pierden todo lo que tienen y si lo pierden lo vuelven a recuperar. Bueno, es muy sencillo. Su historia es demasiado interesante y esa es la base, como les decía, narrativa de esta situación mágica. Tenemos que entender que nosotros, a pesar de tener un cuerpo material y una conciencia inmaterial, no podemos estar simultáneamente en los dos lados. La persona que pretenda ser meramente un ente inmaterial, un ente consciente y disociarse por completo de su cuerpo, se muere. Es así de sencillo, ¿no? El estar consciente de que hay algo más es una herramienta útil, pero no existe tal cosa como alguien que puede salir de su cuerpo, digámoslo así, y ver todo desde afuera todo el tiempo y ya simplemente no estar jugando. Eso justamente es la muerte de esa individuación y esa individuación pues es lo que nos hace como pequeñas unidades, pequeños actores en este juego. Estamos en una estancia entre los dos puntos, quienes somos más conscientes, aclaro. Estamos en este entendimiento de que estamos jugando el juego, pero ahora somos conscientes de que es un juego. Eso nos abre una vía de comunicación. Más adelante vamos a mencionar cuestiones de esa comunicación, pero de mientras quédense con eso. Lo importante es que en esta vía de comunicación entendemos ahora dos cosas. El valor de nuestra vida no es cuánto dinero tenemos, qué trabajo tenemos y cuánto aportamos a nuestra sociedad. Eso es la máscara del juego. En realidad, el valor de nuestra vida y lo que va a hacer que se influya en el factor suerte, incluso a puntos caricaturescos, que como pequeña nota, es ahí donde la magia parece extraordinaria. Pero bueno, lo que nos da el valor ante el juego mismo es qué tan buena es nuestra historia. ¿Se entiende? Eso para pronto y en una sola definición, en una sola palabra, eso es la magia. Nuestra historia. Tal cual. No hay más, no hay menos. Y ahora, el estar consciente de eso te permite operarlo. Cuando tú dejas de ser una persona que vive para solamente preocuparse por gastos, preocuparse por su situación material y se da cuenta que está viviendo una historia y entiende que esa historia la están observando otras partes de sí mismo, el universo, Dios, llámenle como quieran, entonces empezamos a actuar, empezamos a tener esta operación mágica en vez de solo sobrevivir porque entendemos algo. Lo que llamamos suerte en realidad no es tanto un factor de suerte, es una situación de recursos, una situación de alineaciones, ¿no? La magia se trata de nosotros comprender esa historia y de alguna forma ofrecer suficiente para que las cosas alrededor nuestro sea conveniente que mantengan nuestra historia. En pocas palabras es trabajar por patrocinio, digamos, ¿no? Dentro de estas operaciones mágicas, fíjense lo curioso que es esto.
existe la sensación de, bueno, si yo soy Dios y estoy aquí, pues ¿cómo es que decido una historia sobre otra? Pues muy sencillo, es ahí donde viene la disociación y la parte interesante del pacto, ¿vale? Esto tiene niveles. Nosotros creemos que solo es intuitivamente, diríamos, bueno, ok, ya, hay un mundo material y un mundo mental, un mundo espiritual, por ponerle un nombre. Y solo hay eso, ¿no? Y Dios está allá, nosotros acá, morimos, regresamos a Dios y se acabó, ¿no? Hasta ahí queda. Pero la verdad es que quienes meditamos más y sin querer burocratizar el asunto, pero nos damos cuenta que incluso la estructura espiritual no es absoluta, es parte de otra estructura. No me atrevo a decir, y la verdad no creo que exista una serie de estructuras infinita. Creo que no debe de ser tan grande, me lo dice mi intuición, pero lo que entiendo es que hay ciertas capas, no me atrevo a decir cuántas, pero la capa espiritual que antecede a nuestra existencia material es solo otro nivel, no es una comunicación directa con la conciencia suprema que crea todo. No, es solo otro nivel donde nuestras mismas conciencias individuales interactúan con otras conciencias individuales. Digamos que así como tú interactúas aquí con el avatar de otra persona, ahí arriba, pues bueno, probablemente haya algún aspecto menos individual, un poco más colectivo, pero tal vez sí de grupos o tal vez sí sea muy individual. La verdad es que no me atrevo a especular cómo funciona, pero se siente, se intuye. Y en esta situación, todas las grandes voces allá arriba, todas las, digamos, directrices, tienen una especie de organización por las vidas, por las narrativas más nutritivas. Es como si nuestro hacer aquí nutriera la experiencia de allá arriba, que es el verdadero valor. Y es allá donde sí se puede decidir mover cosas, cambiar incluso aspectos de la realidad misma, con tal de mantener una narrativa. Voy a poner un ejemplo muy claro, muy específico, muy anecdótico, obviamente. De esto, si bien tengo evidencias anecdóticas, vuelvo a lo mismo. No me interesa dar evidencias duras. Eh, Cuando yo era aproximadamente un niño de unos 10 años, 11 años, em, yo vivía en una casa que tenía 3 pisos de altura y encima de nosotros todavía había otro piso, ¿no? Desde el patio pues se podían ver varios de estos pisos, ¿no? Bueno, todos en realidad. Para no hacer el cuento muy largo, en algún momento mi hermano estaba en esta azotehuela, en este patio, y a uno de los vecinos, una de las ventanas de su casa se azotó, se cerró por el viento. Esto desprendió el vidrio completo. Quiero que se entienda, el vidrio completo de la ventana. Todo fue muy rápido. Mi hermano estaba en el patio. Solo escuchamos el golpe y la explosión del vidrio porque fue como si hubiera explotado. Estábamos mi madre, mi hermano y yo allá en el patio. Mi hermano es el que estaba realmente afuera en el patio. Nosotros solo lo estábamos viendo de lejos. Obviamente ni siquiera tuvimos el tiempo de sentirnos mal. Ni siquiera tuvimos el tiempo de asustarnos genuinamente. No sabíamos qué pasaba. Lo único que vimos fue que estaba por caerle encima a mi hermano un vidrio enorme, una ventana. De hecho, era la ventana completa. No me atrevo a calcular el daño que le hubiera hecho esto, siendo que él era un niño como de 6 años o 5. Pero lo interesante es que a escasos centímetros de su cabeza, el vidrio estalló. No se quebró, no se partió en dos, no, estalló en suficientes pedazos diminutos para que ninguno le hiciera ni un corte. De hecho, estalló con tanta fuerza que algunos de los vidrios sí se me encajaron a mí y a mi mamá, que estábamos cuanto menos a 4 metros de distancia. Obviamente,
mientras yo iba creciendo y pues recordé esta historia una que otra vez, mi conclusión más materialista en aquellos días, pues fue que la ventana se había desprendido casi completa, que es lo que yo vi, muy rápido, pero lo vi, y que al caer justamente con todo el cuerpo de la ventana horizontal, pues la presión del aire la había reventado. La verdad es que ahora que lo vuelvo a analizar, me cuesta trabajo creer esa explicación materialista, sobre todo por la naturaleza de cómo explotó. Creería que en todo caso se partiría a la mitad, se partiría en cuartas partes, en cachos más pequeños, pero prácticamente se pulverizó. Y esto aporta a mi concepto de magia en la manera que ya les había dicho. La narrativa de mi hermano, la narrativa de su vida, era mucho más importante que la física misma. Y es ahí donde se tuerce la materia ante los deseos del universo. Eso es a lo que voy. La magia es este pequeño método, arte o disciplina de nosotros convencer al universo de que nuestros deseos nutren, de que nuestra historia funciona y de que necesitamos a veces que todo se alinee para que funcione o incluso que se rompan las reglas. Eso es importante. Porque tenemos esta idea caricaturesca, y vuelvo a los mismos ejemplos, ¿no? De magos haciendo rituales, y a veces funciona, ¿no? Pero, ¿por qué funciona? Funciona porque hay una especie de código escrito en algún punto inmaterial del universo donde dice que si tú te paras dentro de un sello de Salomón y invocas a los cuatro vientos y bla, 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 algo se activa. Pues no tengo fundamentos para lo que yo creo y tampoco los magos rituales tienen fundamentos para lo que ellos creen, al menos no materialistas. Pero la verdad es que si me dejan ponerlo en una balanza, creo que hay más experiencias eh, trascendentales que apoyan lo que yo digo a una situación mecanicista, celestial, metafísica, etcétera, ¿no? Realmente, desde donde se experimenta realmente la magia, los resultados nunca han dependido de eso. Claro que yo tuve mi coqueteo y mi estar entre la magia ritual. Algo que a mí me daba mucho orgullo era que cuando tenía 12 o 13 años sabía conjurar a los cuatro elementos, ya saben, ¿no? Era una operación muy básica en la magia, ¿no? Conjurar las cuatro esquinas, en latín, por supuesto, porque sabemos que el latín funciona mejor que cualquier idioma, salvo los más arcanos que van a decir que es el hebreo, otros dirán que es el griego. Y claro, me conocía todas las firmas de los demonios y me conocía todos los glifos y después estudié la magia del caos y estuve haciendo muchísimos sigilos, etcétera. Tuve mis roces con la magia ritual, con la goecia, con la teurgia. Obviamente todo lo probé y en momentos parecía que funcionaba, en momentos no. Pero también he experimentado sin los rituales. El mero deseo, el mero impulso. Siempre me resistía a toda esta ola de gente súper optimista que hacía decretos, ¿no? Y ahora en pleno siglo XXI hemos cambiado la frase, ya no es desear, es manifestar, ¿no? Ya no es decretar, es manifestar. ¿Por qué? Porque intuitivamente como que va evolucionando el asunto, se entiende a dónde va, pero se ha hecho pop, se ha hecho cultura pop en vez de genuinamente ser una práctica trascendente, ¿no? Y entonces es ahí donde yo me siento un poco en la autoridad, tal vez malamente, de hacer esta cota. Los rituales y lo que tú quieras va a funcionar, pero va a funcionar no porque el universo te requiere el ritual,
va a funcionar porque el universo, eh, no sé, tú mismo, los espíritus allá arriba, qué sé yo, ¿no? La burocracia celestial, digamos, em, está de acuerdo que eso que estás haciendo tiene algún tipo de objetivo o de valor, ¿no? Y en este asunto, los resultados pueden ser muchos. O sea, la verdad es que no hay que descartarlos. Los resultados pueden ser increíbles. A veces la magia opera todo el tiempo simplemente para mantenernos vivos mientras la historia es buena. En otras ocasiones, la magia opera en nuestra voluntad, siempre y cuando estemos conscientes que de verdad existe un algo más, ¿no? Que existe un escalón más de la realidad. De otra forma, no podemos desear conscientemente esperando un resultado que alinee cosas más allá de la probabilidad o que incluso rompa ciertas reglas de la física, ¿no? Y es aquí donde ya quiero tocar temas de lo que a veces parece justo una caricaturización del esoterismo, pero que llega a suceder, ¿no? Objetos que se mueven solos, eh, no lo sé, personas viendo el futuro, qué sé yo, todo esto. Muchas veces esto que realmente sucede es esta conexión simpática con el universo, donde tú has creado una narrativa tan interesante o tan nutritiva que incluso ese tipo de cosas se te permiten. Si bien el universo material tiene reglas y no se pueden estar rompiendo tal o cual, nada más por voluntad, a veces sucede, ¿no? Y yo me imagino que en un caso de una narrativa muy especial, como alguien que se autodestina a ser un mesías o algo, pues bueno, muchas veces puede suceder esto, ¿no? O sea el caso de Jesús de Nazaret, de Buda, de que no recuerdo que Buda haya hecho nada milagroso como tal, pero o sea, no sé, San Francisco de Asís, qué sé yo. Hay muchas personas que en realidad podrían alcanzar este nivel de, ahora sí que de patrocinio, ¿no? Y no es improbable que nosotros en algún momento solicitando o haciendo uso de esta, de esta sensibilidad y de esta simpatía, podamos de vez en cuando romper algunas de esas reglas. Sin embargo, es mucho más fácil o me imagino más económico para quien sea que esté interesado en nuestra historia eh, crear otro tipo de situaciones que aparentemente no son tan mágicas, pero lo son, ciertamente lo son, y son menos caricaturescas, ¿no? Eh, la primera y más primordial es el conocimiento, ¿no? Las personas que pueden ver el futuro, las personas que son, no sé, que tienen la situación de precognición, que son telemetristas, ahora está muy de moda, o se está retomando la visión remota, que es lo que llamamos clarividencia. Eh, tenemos personas que, pues bueno, se alinean más con la idea de la telepatía, ¿no? Hay ahorita un documental muy interesante que se llama Tapes, perdón, hay que pronunciar bien. Búsquenlo si pueden y mm, etcétera habilidades. Las habilidades cognitivas parecen ser mucho más económicas que las habilidades físicas, ¿no? Y debe de ser, porque alterar un orden eh, físico, material, debe de requerir mucho más acuerdo, porque aquí viene la parte interesante. Eh, en el próximo capítulo voy a tratar un poco más algo que yo llamo la jerarquía de la conciencia. Y bueno, eso lo trataré más adelante, pero de mientras hay que entender que hay una cierta jerarquización en experiencias y en conciencias. Y nosotros estamos conviviendo todo el tiempo con otras conciencias, estamos conviviendo todo el tiempo con otros seres conscientes que si bien emanamos de la misma criatura, por así decirlo, y tenemos una individuación, que es lo que nos permite esta experiencia más, ¿cuál es la palabra? Más interesante. Pero
para crear ciertas cosas, tenemos que estar de acuerdo. Y es ahí donde entra justo el valor de ese mundo espiritual como lugar de juegos o digamos parte del juego en nuestra vida material. Yo no me puedo poner de acuerdo enteramente con todos los seres conscientes del mundo para que algo se doblegue, para que algo cambie en favor de mi historia. Eso es básicamente trabajo de mi persona espiritual, de mi persona subconsciente, digamos, ¿no? La persona que está fuera de mi yo material. ¿Por qué? Porque aquí tenemos situaciones divisorias como las distancias, el tiempo, etcétera. Pero en un plano espiritual no existe tal cosa como distancia, tiempo, ni arriba ni abajo. Es un mundo que materialmente no tiene comparación con el mundo material. Puede haber algún tipo de se pueden hacer tal vez algunas analogías, pero es un mundo que dista completamente de nuestras limitantes materiales. Es un mundo de entera información y conocimiento, puramente, ¿no? Entonces, si algo se requiere en mi narración, en mi narrativa, es ese otro punto donde todo se evalúa y se ve qué tan importante sería que todo lo demás se alineara para eso. O no todo lo demás, lo necesario, meramente, ¿no? Debe de haber una localidad, pero justo cuando hay ciertas cosas que son importantes, pues se puede exceder incluso la localidad que se tiene para ir todavía más arriba, ¿no? Y, y bueno, estas son, me imagino, algunas de las razones por las cuales no es tan fácil simplemente decir voy a convertir el agua en vino, ¿sabes? Porque aunque parece solo un capricho, la cantidad de cosas en efecto mariposa que vienen después de que un hombre toma un barril de agua y lo convierte en un barril de vino es fuertísimo. Todas las vidas que cambia eso de presente a futuro, ¿no? Resucitar a una persona, qué sé yo, digo, estoy hablando de Cristo como si hubiera realmente hecho todos esos milagros. No nos consta, pero si realmente pasó, pues creo que fue lo que formó la leyenda. Y vean todo lo que impactó. Entonces, esa es la parte a la que me refiero. Nosotros pensamos que sería muy sencillo decir, bueno, conociendo algún secreto natural, yo voy a hacer levitar, qué sé yo, algo, un libro dentro de una biblioteca y me voy a volver un mago muy famoso por hacer levitaciones. Todo lo que eso implica a futuro, todo lo que cambia, desde la gente que te ve hasta cómo se van a contar el resto de las historias, es grande. Porque no eres una persona haciendo un truco de salón. Realmente serías una persona haciendo algo imposible. Y para que eso sea permitido, tiene que ver con todas las demás conciencias que van a estar localmente afectadas. Por eso se me hace tan difícil la caricaturización de la magia. No dudo que se pueda, pero se me hace muy complicado cosas como las psicocirugías, este tipo de efectos milagrosos que a veces pareciera que cualquier persona en una sierra anda haciendo brujerías donde la física se rompe una y otra vez meramente porque sí, tiene consecuencias más graves. Por eso dentro de la economía de la magia, no creo que sea tan fácil lograr ese tipo de cosas. Sin embargo, entre más económico es el efecto, entre más económica es la operación, es más fácil tener una secuencia de eventos favorables. Por otro lado, también dentro de la operación mágica están las cosas que efectivamente podemos hacer que sucedan sin necesidad de que tenga que haber una, digamos, una disposición de recursos inmateriales, ¿no? Que no se tengan que alinear los astros ni demás. Algo que comprendí hace poco en meditaciones profundas es que estar conscientes ya es mucho y es casi suficiente. ¿A qué voy?
Al estar conscientes de otras realidades no materiales, es como si algo cambiara, ¿no? Como que eso ya es moneda de cambio fuerte para ya empezar a ver efectos en nuestra vida que no son del todo normales, que incluso van contra la estadística. Es como si el mero saberlo, interiorizarlo, aceptarlo y sobre todo no dudarlo, confiar plenamente, eh, ya fuera un efecto mágico en sí mismo, ya fuera una especie de operación dentro de las reglas del universo, ¿no? Es como si ya tuvieras tarjeta de beneficios, por así decirlo. Y en este tipo de situaciones, pues lo que más comúnmente se ve son efectos que yo llamo la sincronía o como dirá Carl Jung, las sincronicidades, ¿no? Es entender un poco el lenguaje no verbal del universo, entender su lenguaje simbólico y eso te da ciertas ventajas. Esa es otra operación mágica, lo que tú alcanzas a ver y a descifrar. Cuando eres una persona que realmente está alerta, consciente de cómo suceden las cosas y estás dispuesto a dar los pasos adelante, y entonces empiezas a notar que las cosas no suceden solo porque son causales, ¿no? No es causa y efecto. También hay propósito. Y cuando tú te das cuenta que hay propósito en todas las cosas que te rodean, empiezas a ver hacia dónde va el propósito. Y tú puedes tomar la decisión activa de seguir con ese propósito o, en todo caso, ir a otro propósito, ¿no? Hay que entender algo eh, en esta cuestión de propósitos. También hay que poner claro que este universo nosotros materialmente entendemos la flecha del tiempo y de la entropía como el presente, el pasado, el futuro, y tenemos una idea de sucesos causales. Yo hago algo y tiene una consecuencia. Nuestra historia es una historia que ya terminó. Nuestra percepción del tiempo es muy pobre, gracias a que es la única forma de disfrutar realmente la experiencia de estar vivo, entender las cosas como una sucesión de, de, de hechos, ¿no? Pero en realidad, cuando lo analizamos desde el punto de vista matemático y muy probablemente desde el punto de vista ideal o espiritual, pues tu vida ya terminó. Es una historia que ya acabó. ¿No? Es determinista, si lo quieren poner así, pero aún así se toman decisiones activas y puedes estar decidiendo a dónde va la historia. Uno se pregunta cómo, ¿no? Si es una historia que ya terminó y ya está escrita, ¿cómo funciona eso? Pues bueno, esta historia se está reescribiendo una y otra vez. Nosotros tenemos la percepción de que esto empieza, pasan las cosas, tienen consecuencias y termina. Pero una de las razones por las cuales nosotros podemos tener intuiciones del futuro, podemos tener mayormente precognición, clarividencia, etcétera, es porque en realidad todo lo que fue, ha sido y será ya existe en una base de información. Simplemente lo que sucede es que esta se va reorganizando. Digamos que nuestras vidas son como libretos que estamos escribiendo una y otra vez, ¿no? Y lo que tú estás recordando es la versión final. Y ahora, esto causa mucho estrés porque te hace sentir que no tienes libre albedrío, pero claro que lo tienes, porque justo es aquí donde viene la situación de capas, de niveles, ¿no? Que todo esto eh, parezca una historia ya escrita, mm, no significa que se sepa. Es muy complicado, ¿no? Eh, el hecho de que tu conciencia, tu subconsciencia, tu conciencia inmaterial, allá arriba pueda estar viendo tu historia y evaluándola, no significa que la conozca del todo y tampoco significa que sepa qué vas a decidir, ¿no? Porque es parte del encanto, es parte del juego, ¿no? El juego trata de eso,
El juego trata de no saber del todo. El juego trata de ese misterio, de esa adrenalina, de no tener todo bajo control. Y si todo fuera meramente una historia que ya se sabe, no tendría sentido. Sería el juego más aburrido del universo y sería algo insoportable. Que dentro de meditaciones y experiencias trascendentales, la mayoría nos hemos dado cuenta de eso, que en algún momento pasó así, antes de este universo imperfecto y lleno de decisiones buenas y malas y de cosas horribles, pues todo eran puras buenas experiencias, ¿no? Hasta que se volvió sumamente aburrido. Y lo cual nos lleva a esa segunda parte del pacto. Sí, todo está escrito, todo está determinado porque el tiempo es una ilusión, pero no significa que lo puedas ver todo al mismo tiempo, que eso sería la omnisciencia. En realidad, para que el juego sea divertido, nadie, ni siquiera la conciencia suprema, lo ve del todo, justo para no arruinarlo. Entonces, tus decisiones activas, al no poder ser contempladas completamente ni a presente, ni a pasado, ni a futuro, justamente es donde está tu albedrío. Justamente es ahí donde tú sientes que puedes tomar decisiones que se reescriban una y otra vez de una forma que es difícil de comprender estando parados en este condicionamiento de tiempo y espacio que tenemos. No significa que no sea así. Las reglas matemáticas no impiden que el tiempo vaya ni atrás, ni adelante, ni a ninguna otra dirección. Eso es matemático. Claro, sabemos que el universo no es matemático. Es descrito por las matemáticas, pero no significa que esté sujeto a sus reglas. Pero es un muy buen indicio. Un muy buen indicio a que la limitación es perceptual. Nosotros, aquí en este juego material, no tenemos todas las herramientas para entender el 100% de la realidad espiritual de donde provenimos y viceversa. La realidad espiritual que está allá arriba no tiene todas las herramientas para comprender cómo sucede y cómo se vive la realidad material. Lo importante es que tenemos una parte nuestra allá arriba y una parte aquí abajo. Y cuando la historia se escribe y se reescribe y se va haciendo una buena historia y se va puliendo, es lo que se recuerda en ambas partes y es donde causa una satisfacción. Entonces, no dejen de decidir activamente, no empiecen a creer que no tiene sentido tomar una decisión u otra, porque justamente que ya esté tomada no significa que no hubo que tomarla en algún momento, ¿no? Y no significa que no hay que descubrir y que no hay que hacer absolutamente nada. Todo lo contrario, hay que hacer todo, porque de eso va la experiencia. Ese es nuestro trabajo, nutrir la experiencia. Y esa es la operación mágica. Entonces, y resumiéndolo, en pocas palabras, es esto. La operación mágica es comprender la realidad material como un derivado de la realidad mental, necesario y nutritivo para la misma. Crear un arquetipo, una historia, una narración en nuestra vida que sea interesante, que funcione. Y dentro de este conocimiento y dentro de este juego, nosotros buscar significados, buscar propósito en las cosas que nos rodean, buscar los pequeños símbolos y constelarlos en nuestra mente para poder descifrar mensajes, poder descifrar motivaciones en los hechos que nos rodean, en los sucesos que acontecen, guerras, enfermedades, no son simples tragedias, son movimientos calculados para crear narraciones. Eso nos va a permitir decir y decidir qué tan cómodos nos sentimos en una narración u otra y a dónde queremos llevar la historia. Y sabiendo esto, nos volvemos automáticamente mucho más interesantes para nuestras partes que observan la historia desde fuera. Nos volvemos actores valiosos, nos volvemos actores que vale la pena salvar y darles herramientas para explorar más, darles herramientas para vivir más, incluso romper las reglas a veces o llevar las cosas a puntos que nosotros consideraríamos sobrenaturales. ¿Por qué? Porque al estar conscientes y agregar valor,
la noticia es que podemos explorar todavía más, ofrecer todavía más. ¿Qué es lo que ofrece una experiencia común y banal? El no morir de hambre, el tener sexo, el reproducirse y el simplemente dar un paso tras otro, día tras día, intentando no ser víctima de la vejez. Eso es lo que ofrece la experiencia rutinaria de una persona no consciente. ¿Qué ofrecen experiencias igual materialistas, tal vez no muy conscientes de esto, pero que se atreven a más? Ofrecen explorar otros lugares, explorar el espacio, el fondo de los océanos, investigar la biología, la medicina, aportar a la experiencia de los demás, curarlos, salvarlos, qué sé yo. Son actores que son mucho más importantes porque están ofreciendo que la experiencia de otros actores mejore. La experiencia incluso que se obtiene espiritualmente de eso es más alta. Son personas que podrían explorar nuestros satélites naturales, no sé, Marte, otros planetas, construir cohetes, qué sé yo, ¿no? Se aporta mucho más. ¿Y qué sucede con las personas que son conscientes de la verdad espiritual, que son conscientes de este mundo inmaterial, de del sustrato ideal que tiene nuestro universo? Pues bueno, se vuelven actores aún más interesantes, porque son actores que pueden explorar las fronteras que unen lo material con lo inmaterial, que es igualmente interesante para los seres inmateriales como para nosotros mismos. Es una cuestión de interés mutuo, ¿no? Son personas que podrían explorar el universo de cabo a rabo, son personas que podrían ofrecer experiencias más allá del mero placer sexual, el mero placer de la glotonería, el mero placer del descanso. Son todavía actores aún más valiosos. Y es ahí donde de pronto estos actores comienzan a incluso tener un crédito más grande para lograr cosas más complicadas, ¿no? Estos actores ya a veces necesitan ciertas herramientas para poder mandar su mensaje. Volvemos a la situación de Alan Watts, ¿no? Y pues es una persona que para poder inspirar a todas las personas que inspiró y llevar un mensaje arcano, pero contemporáneo al mismo tiempo, pues bueno, se le tuvo que brindar una visión y una sensibilidad que usualmente solo obtiene la gente en experiencias cercanas a la muerte. Sin embargo, él la tenía de cajón. ¿Por qué? Porque tomó esas decisiones y se volvió esta persona interesante. Eh, Como últimos 3 ejemplos de este tipo de efectos y de operaciones mágicas, voy a poner a 3 personajes que van a sentar la base, ya que avancemos a la práctica, de las operaciones mágicas de las cuales yo voy a discutir aquí. El primero es Srinivasa Ramanujan, el genio matemático, John Milton Erickson, el hipnotista, y por último, Joseph Hahnemann, que es el creador de la homeopatía. Si no mal me acuerdo si se llama Joseph Hahnemann, ¿no? Pero bueno, en estos 3 casos podemos ver una situación de operación mágica distinta, ¿no? Podemos ver que son 3 aspectos de operación mágica de personajes que se volvieron muy interesantes para la trama, de mucho interés para quienes están compartiendo esta novela con nosotros, y ustedes podrán apreciar cómo en la extensión de sus habilidades, a pesar de que en muchos casos, al menos en Joseph Hahnemann y Milton Erickson, es anecdótica, pues no lo vamos a descartar. Porque si un testimonio anecdótico es suficiente para meter a alguien a la cárcel, yo creo que también a veces tenemos que darle el beneficio de la duda para creerle a alguien, ¿no? Ramanujan, en cortas palabras, era un genio matemático. Para quienes no lo conozcan, investiguen un poco, pero era una persona sin ninguna educación formal, que con un libro horrible de matemáticas, estilo el Baldor, él solito se autoeducó a entender las matemáticas. Y bueno, con el paso del tiempo, si no mal me acuerdo, él contactó a Tom Hardy. ¿Sí se llama Tom Hardy? Ya no me acuerdo su apellido. Hardy. Es un
Él era un profesor de matemáticas en Cambridge, si no mal recuerdo. Y bueno, en una serie de cartas terminó por convencerle de que leyera su trabajo. Cuando Hardy conoció a Ramanujan, se dio cuenta que era un hombre muy peculiar porque podía resolver problemas matemáticos de una intensidad brutal. Cuando hablo de que eran intensidades brutales, es que incluso supercomputadoras hoy en día tardarían en entender las soluciones, en crear los algoritmos que él creaba para resolver problemas, calcular, no sé, raíces de pi, qué sé yo. Pero tenía un pequeño bemol, que es lo que lo vuelve una anomalía, porque cualquier genio matemático se entiende que tiene una estructura mental que le permite, pues no sé, comprender la abstracción de la matemática. Ramanujan no comprendía lo que hacía. Ramanujan no tenía la más mínima idea de qué estaba haciendo. Ya a finales de su vida, él murió muy joven. En tono de broma, a veces le preguntaban cómo hacía lo que hacía. Y él más de una vez dijo que una hada o una diosa se lo dictaba en el oído. Obviamente la gente se reía cuando escuchaba esto. Y me quiero imaginar esas reuniones como que empezaban con risitas, burlonas, así de qué buen chiste. Y al final se convertían en risitas incómodas cuando se daban cuenta que Ramanujan no se reía tan en broma, ¿no? Porque genuinamente Ramanujan jamás fue una persona que pudiera hacer demostraciones de teoremas. Para quienes no sepan de matemáticas, que no es un obligatorio aquí, hay que entender algo. La lógica matemática va de la mano con la comprensión y el desarrollo de la misma, en términos usuales. Si tú puedes resolver problemas matemáticos muy fuertes, significa que los comprendes. Hay un punto donde no puedes ser un genio savant, un genio estúpido, ¿no? La gente tiene esta idea de los niños autistas que resuelven problemas matemáticos. No, ellos no resuelven problemas matemáticos, ellos calculan, porque hacer los cálculos es lo de menos. Resolver un problema matemático requiere comprenderlo. Cuando hablamos de problemas matemáticos como el último teorema de Fermat, la conjetura de Goldbach, cuando hablamos de la conjetura de Ponicar, etcétera, pues bueno, eso requiere comprenderlo. Ramanujan resolvía problemas de ese calibre sin comprenderlos. Y esos son problemas que no puedes resolver solo porque eres bueno calculando. Para saber que comprendes un problema, tenemos la herramienta de la lógica. Y la lógica matemática te dicta que puedes hacer una demostración formal de lo que comprendes del teorema. Ramanujan nunca pudo hacer las demostraciones más simples. En algún momento copió de los libros y tal cual las copió, las hizo, ¿no? Las clásicas, demostrar que 0 por 0 es 0, que 1 por 0 es 0, pequeños axiomas, pero demostraciones mucho más fuertes, incluso demostraciones como las que vendrían en el dorso del Spivak, no las podía hacer. ¿Por qué? Porque él no comprendía. Él solo canalizaba las respuestas. Y es ahí donde entra esa primera habilidad mágica de la que quiero hablar, que es justamente la canalización de información. ¿Vale? Es una prestación mágica, una operación mágica muy usual. En el caso de Ramanujan se dio de forma muy puntual, muy directa, muy abierta y muy constante. Y me atrevo a decir que es lo que le pasó factura para morir tan joven. Él murió a los 34, 32, algo así. No recuerdo bien la fecha. Pero bueno, murió muy joven. Yo me imagino que de alguna forma ya era demasiado disruptivo y ventajoso lo que estaba haciendo para la narrativa. ¿De acuerdo? Era demasiado, se estaba comiendo demasiado pastel que no le correspondía, tal vez. Pero bueno, él básicamente decía la verdad. Algo le dictaba al oído la solución a los problemas que él buscaba. Sin entenderlo, simplemente hablaba.
El segundo caso es Joseph Hahnemann. Joseph Hahnemann es el creador de la homeopatía y es uno de los casos más interesantes que puedo mencionar porque está relacionado a lo que hoy día conocemos como efecto placebo. El efecto placebo no es un efecto psicológico meramente que se alinea con, bueno, la situación de autogestión curativa de la gente. O sea, los placebos no funcionan porque la gente se los toma y entonces se mentalizan y se coordina con que su cuerpo reacciona y se cura de enfermedades. No. El efecto placebo no necesita la noción de enfermedad y de cura para funcionar. El efecto placebo se ha observado en personas totalmente sanas consumiendo cosas que no tienen nada que ver con enfermedades. Explico. Joseph Hahnemann fue un médico de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que básicamente inventó una teoría donde ciertos elementos químicos similares a las enfermedades que causaban, se usaban como una cura. Básicamente él decía, si te duele la panza, te doy cianuro. ¿Por qué? Porque, pues bueno, un dolor estomacal puede ser causado por el cianuro, pero te lo voy a dar debilitado en agua. Y básicamente mezclaba tantas veces el cianuro con agua, lo diluía tantas veces que al final solo te daba agua. Sin embargo, mucha de la gente anecdóticamente se curaba. Claro, en más de una ocasión eran enfermedades transitorias, pero en otras ocasiones, incluso enfermedades muy potentes se curaban. Esto no tiene que ver en sí mismo con la gente nada más. Es una combinación de el operador, que en este caso era Joseph Hahnemann, y de los pacientes y cuánto creían en él, ¿no? Esto modernamente lo podemos ver en ejercicios donde a 20 fisicoculturistas se les dan placebos diciéndoles que son esteroides y tienen desarrollos musculares muy similares a los que se utilizarían usando esteroides reales, cuando realmente se les da simplemente agua en inyecciones, ¿no? Esto está comprobado, es un estudio que tal vez me sienta en la libertad de dejarlo por aquí. No es un estudio con errores metodológicos, simplemente es la realidad, ¿no? Y esto nos pone en la segunda capacidad o en la segunda pequeña prestación o operación mágica, que es el acuerdo, ¿vale? Cuando una persona, una conciencia, está de acuerdo con una narrativa y pues se logra fundamentar que esa narrativa requiere ser atendida, sirve. Más de una vez ustedes se han curado con placebos, más de una vez todos hemos recibido el beneficio de un placebo cuando consumimos medicamentos como, no sé, antiinflamatorios cuyos mecanismos no están del todo estudiados y entonces leemos la letra chiquita y el antiinflamatorio dice, se cree que interfiere con la ciclooxigenasa del cuerpo, pero pues la verdad es que no se sabe. Es ridículo que en pleno siglo XXI no sepamos si un antiinflamatorio tiene una acción por impedir la ciclooxigenasa, si tiene otro mecanismo que impida directamente la producción de prostaglandinas. No lo sé, pero es absurdo decir que no podemos saberlo. Muy probablemente el químico en cuestión no haga ninguna de las dos cosas en realidad. Probablemente no tenga ningún efecto sobre la ciclooxigenasa ni las prostaglandinas, simplemente es un placebo. Y nosotros mentalmente estamos potenciándolo porque no es tan importante lo que hace el químico muchas veces, sino la narración, sino el consenso. Y esa es la segunda potencia que vamos a manejar aquí, el consenso. ¿Cómo lograr que lo que nosotros deseamos sea valioso, ¿no? Sea de utilidad y se permita que, bueno, aunque no hay un mecanismo para que esto funcione, va a funcionar. Y pues
Si dos cabezas están de acuerdo, pues va a funcionar todavía un poco mejor. Y si son 100, todavía mejor, ¿no? Esto es lo que yo llamo una cadena de poder. De hecho, en el libro de Dogma y Ritual de la Alta Magia, Eliphas Levi tiene un capítulo que se llama Manus, justamente, y creo que se aborda un poco el tema ahí. Pero bueno, no lo recuerdo. Ya tiene mucho que no leo ese tratado tan viejo. Y la tercera potencia, la tercera operación que vamos a manejar aquí es muy similar a lo que hacía John Milton Erickson. John Milton Erickson es el padre de la hipnosis naturalista, o mejor conocida como la hipnosis ericksoniana. O en la hipnosis ericksoniana tenemos la premisa de que el cuerpo y la mente se entienden por mensajes simbólicos, ¿no? Tendemos, ¿cómo lo puedo decir? El lenguaje corporal, el orden de las palabras, la forma en la que nos comunicamos integralmente, habla no nada más al consciente, sino habla al subconsciente. Entonces, de acuerdo con John Milton Erickson, con una serie de mecanismos de distracción, de mecanismos de de disrupción, él generaba momentos en los que en vez de comunicarte con el físico, con la materia mental, con la materia cerebral de la persona, te comunicabas con el subconsciente, ¿no? Él tenía una visión del subconsciente muy materialista, hay que aclarar. Pero aún así, él creía que accesando al subconsciente se le podían enviar mensajes directamente al subconsciente, logrando que las personas tuvieran cambios o incluso respondieran a conductas. Las anécdotas de John Milton Erickson no son menos que caricaturescas. Había gente que decía que con solo darte la mano y hacer su famosa inducción de apretón de manos, que era básicamente darte la mano hasta que te sacaba de onda por qué me está dando la mano tanto tiempo. Y en ese momento que él te tomaba sorprendido, le comunicaba a tu subconsciente que se durmiera y tú te dormías, ¿no? Si ustedes alguna vez han visto la hipnosis de escenario, la hipnosis de show, bueno, reconocerán esto, ¿no? Reconocerán este patrón y es lo que intentan hacer algunos hipnotistas de escenario y no dudo que algunos lo logren ya con la autosugestión, ¿saben? Pero mayormente no lo logran. Esto que hacía John Milton Erickson no es una metodología científica, de hecho recae en todo caso en lo que sería la pseudociencia. Y en realidad era una operación mágica, era una operación espiritual, donde él realmente lo que hacía era precisamente conectar su narrativa con la narrativa de la otra persona y entonces hacer que sucediera algo tras bambalinas, hacer que por el bien de la narración la persona cayera bajo el efecto que él necesitaba. Quiero aclarar que estos tres personajes que menciono son personas que nunca creyeron del todo sus propias historias metafísicas y lo que buscaron fue refugio en la ciencia, porque como dije en el primer capítulo, tenemos la triste costumbre y tenemos la triste situación de que como ocultistas modernos, por ponerle un nombre, como magos modernos, creemos que nos tenemos que justificar ante la ciencia materialista. Creemos que nos tenemos que justificar ante la evidencia y tenemos entonces que encontrar la forma en que la física cuántica conecta con algo más y es ahí cuando viene, vuelvo a lo mismo del capítulo pasado, esta verborrea cuántica que no entienden ni los físicos ni tampoco los esoteristas, ¿no? Que están en esto. Realmente no es necesario. Ninguna de estas personas sabía lo que hacía, pero intentaban justificarlo ante la ciencia. Hahnemann intentó crear un modelo científico de sus curas un poco milagrosas y no era necesario. Hoy día se llama efecto placebo. Nunca fue necesario. No se entiende su mecanismo, no se sabe cómo funciona, pero funciona. Mi hipótesis, junto con la de muchos otros, parece ser la más acertada. John Milton Erickson realmente no se comunicaba con el subconsciente de las personas por medio de gestos o de cuestiones mecánicas de disrupción de patrones, ¿no?
Él intentaba romper patrones de conducta para abrir el subconsciente y la verdad es que eso es imposible. Simplemente y básicamente, él podía lograr que su parte espiritual hablara con la otra parte espiritual y que acomodara todo esto como él necesitaba, ¿saben? Y bueno, Ramanuja, pues él era tal vez la persona más apegada a su realidad espiritual. Aún así nunca lo pudo expresar del todo y pues simplemente lo dejaba como un dato anecdótico, lo de recibir estos mensajes en sus sueños o el de escuchar a la pequeña voz en su cabeza que le daba las respuestas. Para él era mucho más cómodo que seguir ahondando en una cuestión espiritual. Así que en nuestra operación mágica yo recomiendo que más adelante, que ya hablaremos de la práctica, nosotros no caigamos en eso. No tengamos miedo a aceptar la naturaleza espiritual, inmaterial de nuestra operación. Cualquier resultado que obtengamos, no intentemos justificarlo ante ningún comité científico, no intentemos justificarlo ante ninguna ciencia. No desecremos, por favor, la física cuántica, que pocos entienden y lo poco que entienden lo entienden mal muchas veces. Dejemos eso para estudios materiales que se deben de tomar en serio, porque son disciplinas fuertes que merecen no solo el respeto, sino el trabajo. Merecen ser trabajadas. La física, la química, la medicina merecen una consideración importante y merecen un trabajo que no tenga nada que ver con lo espiritual. Que lo espiritual pueda afectar todo eso y más, claro. Espiritualmente, si es necesario, se moverá una galaxia por el bien de la trama. Pero no será realmente una cuestión justificable, ni tendremos por qué tratar de encontrarle un sentido material. Y para mayores referencias, volveremos al problema de los tres cuerpos. Jamás, nunca se va a encontrar la relación matemática, la función que puede explicar el problema de los tres cuerpos. Porque una vez más, los tres cuerpos están en armonía y pueden tener una estabilidad gravitatoria por el bien de la narración, por el bien de la trama, por la necesidad del universo de que eso funcione bien. Y nada más. No es causal, es caprichoso. La magia y el universo tienen mecanismos, pero todos van a ceder ante el capricho. Lo único que necesita el capricho es ser totalmente necesario. Y es ahí donde operamos como magos. Si queremos cosas, tenemos que demostrarle al universo que nuestro capricho vale sus recursos. Esa es la operación mágica. Y pues bueno, los dejo, los veo en el siguiente capítulo de La Isis Desvelada. Espero que hayan disfrutado mucho qué es la magia. En el siguiente capítulo vamos a ver y vamos a hablar de las jerarquías de conciencia, que eso es muy importante porque es muy difícil comprender el universo como está ahorita y no sentirnos la cosa más cruel del mundo hasta que no entendemos la jerarquización.